Bueno, mis hermanos, hoy entramos al capítulo 17 Well, church, today we go into chapter 17. y creo que muchas cosas hemos estado aprendiendo hasta aquí. And I think we've learned a lot of things till now. Y quiero comenzar recordando una de las preguntas más comunes y recurrentes And I want to start by asking one of the most common and recurring questions que se dan cuando hablamos de estudiar el Apocalipsis. that come up when we're studying Revelations. Una pregunta que vaga mucho en las mentes. A question that evades the minds a lot. Y es si la iglesia pasará por la gran tribulación. And it is that, will the church go through the tribulation? Siempre que se habla del Apocalipsis hay esa pregunta. Every time that the Revelations is spoken of, there's that question. Y la respuesta a esto la hemos estado viendo a través de varios pasajes bíblicos. And the answer to this, we've seen it in various passages. Y en especial en las 7 cartas a las 7 iglesias aquí en Apocalipsis. And specifically in the 7 letters to the 7 churches here in Revelations. Donde se nos aclara que no pasará la iglesia por la gran tribulación. Where it's clarified that the church will not go through the tribulation. La verdadera iglesia de Jesucristo no pasará por la gran tribulación. The true church of Christ will not go through the tribulation. Su iglesia será arrebatada antes de este hecho. His church will be raptured before this event. Sin embargo, However, no toda la iglesia actual está necesariamente incluida en esta promesa del rapto. not all of the current church is included in the promise of the rapture. En palabras claras, In clear words, no toda la cristiandad, not all Christendom todos los que se denominan cristianos, or all that name themselves as Christians hacen parte de la verdadera iglesia. are part of the true church. Hay una iglesia que sí atravesará por la gran tribulación. There is a church that will go through the great tribulation. Y quiero que para analizar esto, comencemos leyendo los primeros 5 versículos de nuestro capítulo de hoy. And to analyze this, I want us to start by reading the first verses of our chapter today. Apocalipsis 17, 1 al 5. Revelation 17, 1 to 5. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hemos visto que la bestia We've seen that the beast representa una unión occidental de naciones, represents a Western Union of nations, la cual estará encabezada por un reconocido líder político, to which it will be led by a very recognized political leader, el cual dominará la economía mundial de ese tiempo. who will dominate the world economy in those times. Pero ahora veamos acerca de la mujer que está sentada sobre la bestia. But now let's look into the woman that's sitting on the beast. Miremos las pistas que se nos dan para saber de quién está hablando. Let's look at the clues that we've been giving to know who he's talking about. Aquí se nos dan 10 pistas para identificar a esta mujer. Here we are given 10 clues to identify who this woman is. Y esas son muchas características And these are a lot of characteristics que rodean el símbolo de esta mujer. that surround the symbol of this woman. Habla en sí, en 2 capítulos, el 17 y 18, habla de esta mujer. In 2 chapters, 17 and 18, this woman is spoken of. Vamos a navegar en este día en lo que nos corresponde Today we're going to navigate in what corresponds to us y ver qué factor importante necesitamos aprender cuidadosamente de esto. and see which important factor we need to carefully understand about this. Miremos entonces. Let's look then. La primera pista que se nos da acerca de esta mujer The first clue that we're given about this woman, es que es una prostituta. it is that she's a prostitute. El uso de este símbolo que se le da The use of this symbol that she's given a ramera, prostituta, as a prostitute indica que la maldad que radica allí es algo no solo
como una abominación, It indicates that the evil that is there eradicates not only as an abomination, sino que resalta también perversión. but it also highlights perversion. ¿Qué es perversión? What is perversion? Es torcer algo que está derecho. It is to twist something that is straight. Cuando se pervierte algo, When something is perverted, algo que estaba bueno something that was good, es tirado hacia un lado, it is put aside. es afectado, It is affected. es dañado, It is damaged. es torcido. It is twisted. Eso es perversión That is perversion. y representa And it represents la infidelidad a Dios por parte de alguien que dice honrarlo y amarlo. the infidelity towards God from someone that says that they honor and love Him. Esta pista This clue, apunta primeramente a un grupo que dice adorar a Dios, it points to a group of people that say that they worship God, servir, amar a Dios, that they serve and love God, pero en realidad le es infiel. but in reality they are unfaithful. La segunda pista que se nos da The second clue that we are given, es que esta mujer tiene influencia universal. it is that this woman has a universal influence. Se le describe como la gran ramera She is described as the great prostitute que está sentada sobre muchas aguas. that is sitting over many waters. El versículo 15 de aquí mismo de Apocalipsis 17 Verse 15 here in this same chapter 17, nos aclara el significado de esto que está sentado en muchas aguas. it clarifies that she's standing on many waters. Vamos a leerlo. We're going to read it. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Verso 15. 15. Muchos pueblos de toda la tierra Many peoples of all the earth son afectados por su enseñanza. are affected by her teachings. La enseñanza de este grupo o esta organización The teaching of this group or organization que es prostituta y prostituye. that is a prostitute and also prostitutes. Los versículos 1 y 2 Verse 1 and 2, nos dice que con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra. we're told that the kings of the earth committed adultery with her. Es decir, que ella tiene poder sobre los líderes de las naciones. It is to say that she has power over the leaders of the nations. Y dice que embriagará a la gente con el vino de sus adulterios. And it says that she will intoxicate the people with the wine of her adulteries. Es decir, que la gente serán engañados con la ilusión religiosa que resulta de sus enseñanzas. It is to say that the people will be deceived out of the religious illusion that results from her teachings. La tercera pista que se nos da The third clue that we are given, dice que está sentada sobre la bestia. it says that she's sitting on the beast. Y eso nos muestra una relación entre ellos. And this shows us a relationship between them. Entendemos que esta mujer domina la bestia We understand that this woman dominates the beast por un tiempo, for a time, ejerciendo poder e influencia sobre ese líder político. exercising power and influence over that political leader. Esa mujer podrá manipular por un tiempo a ese líder político This woman, for a time, shall be able to manipulate this political leader de esos últimos días. of those last days. Pero en el versículo 16 y 17 But in verse 16 and 17, se nos revela qué sucede finalmente con ella. it is revealed to us what happens at the end. Vamos a to her. leerlos. We're going to read it. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Vamos a ver la cuarta pista que se nos da de la identidad de esta mujer. We're going to see the fourth clue that we're given about the identity of this woman. Se nos dice que esta mujer es muy rica, We are told that this woman is very rich. está adornada con gran lujo, She is adorned with great luxury, vestida de púrpura y escarlata, dressed in purple and scarlet, y resplandece con oro, piedras preciosas y perlas. and she glittered with gold, precious stones, and pearls. Son figuras que hablan solo de lo externo, These are figures that only speak of the external. no son virtudes de ella, They are not her virtues, sino apariencia. but appearances.
por lo cual ella se hace atractiva para las personas. for which she becomes very attractive to people. Las personas admiran eso que ella tiene, People admire that what she has, pero solamente es algo externo. but it's only something external. Miremos la quinta pista que se nos da. Let's look at the fifth clue that we are given. Se nos dice que tiene una copa de oro We're told that she has a golden cup, y esto indica una actividad divina. and this indicates a divine activity. Recordemos que el oro representa la divinidad, Let's remember that gold represents divinity, pero solo es una apariencia. but it's only an appearance. Es decir, ella representa una forma divina, It is to say that she represents a divine form, pero no lo es, but she's not, porque ella está llena de falsos conceptos religiosos. because she is filled with false religious concepts. Su copa llena de abominaciones, Her cup is full of abominations, adulterios espirituales, spiritual adulteries, enseñanzas torcidas, twisted teachings, enseñanzas inmundas. filthy teachings. Y esta copa And this cup pretende contrarrestar o contrastar pretends to contrast con la copa de la comunión de nuestro Señor, with the cup of communion from our Lord del Nuevo Testamento, of the New Testament, la copa del Señor, the cup of the Lord, que señala la verdad de Dios. that points to the truth of God. Esta es una falsificación de la copa del Señor. This is a falsification of the cup of the Lord. Parece la verdad, It looks like truth, pero no lo es. but it's not. La sexta pista que se nos da, The sixth clue that we are given, mire, se le llama misterio, it's called mystery, Babilonia la Grande. Babylon the Great. Y esto de misterio, And this of el mystery, que comienza anunciando lo que es un misterio, that it starts by announcing that it is a mystery, nos indica que hay algo más profundo it indicates that there's something deeper, de lo que parece a simple vista. that what it is in plain sight. Es algo que está oculto allí. It is something that is hidden there. Pensemos en ello. Let's think about it. Babilonia era la gran ciudad a orilla del río Éufrates. Babylon was the great city at the edge of the river Euphrates. Fue el imperio que dominó el mundo antiguo. It was the empire that dominated the ancient world. El mundo antiguo que era conocido era dominado por Babilonia. The ancient world that was known there was dominated by Babylon. La fundación de esta ciudad nosotros la podemos encontrar en el Génesis. The foundation of this place, we can find that in Genesis. Su inicio fue como la ciudad de Babel. Its beginning was like as the city of Babel. Lo han leído, ¿verdad? You've read it, right? Quien su fundador fue Nimrod. Whose founder was Nimrod. Nimrod fue nieto de Noé. Nimrod was a grandson of Noah. A Nimrod se le conoce como el gran cazador de almas. Nimrod is known as the great hunter of souls. Y esta ciudad se convirtió en la fuente de toda idolatría And this city turned into the fountain of all idolatry para el mundo antiguo. for the ancient world. Pero But esta no es una referencia a esa Babilonia, this is not a reference to that Babylon, ya que el misterio indica que es algo más profundo. because that mystery indicates that it's something deeper. Es lo que se identifica espiritualmente con Babilonia. It is what identified spiritually with Babylon, La idolatría idolatry y el adulterio espiritual. and the spiritual adultery. Y se le llama la madre de las prostitutas. And it is called the mother of prostitutes. Esa es nuestra séptima pista. That is our seventh clue. Es decir, que otras organizaciones, It is to say that other organizations, otros grupos religiosos other religious groups, siguen sus mismos errores they follow the same mistakes. y caen en las mismas idolatrías And they fall into the same y idolatries, caen en las mismas perversiones, and they fall into the same perversions, en las mismas falsas enseñanzas, in the same false teachings, en la misma falsa idolatría, In this- religión. in the same false religion. Ella difunde la semilla de la falsa enseñanza en el mundo. She diffuses the seed of the false teachings around the world, Por así decirlo, to say it this way. esta mujer This woman es la fuente
de la falsa enseñanza sobre la tierra. She is the fountain of the false teachings on the earth. De ella fluyen todas falsas enseñanzas para otras que se parecen a él. All false teachings flow out of her. La octava pista. The eighth clue. Se nos dice que es una perseguidora de los verdaderos cristianos. We are told that she is a persecutor of the true Christians. Dice, vi a la mujer ebria con la sangre de los santos. It says, I saw the woman drunk with the blood of the saints. La sangre de los que dieron testimonio de Jesús. The blood of those that gave testimony of Jesus. Esta mujer persiguió hasta la muerte a aquellos que eran verdaderos cristianos. This woman persecuted to death those that were true Christians. La novena pista. The ninth clue. Leamos el versículo 9. Let's read verse 9. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Muchos escritores antiguos Many ancient writers, describen a Roma they como, sorry. no, está bien. They- Describen a Roma They describe Rome como la ciudad construida sobre 7 colinas. as the city built over 7 hills. Esta era una terminología común en el siglo I. This was a very common terminology in the first century. Roma, la ciudad construida sobre 7 colinas. Rome, the city built over 7 hills. Y esta identificación se nos confirma aún más And this identification is confirmed even more en el versículo 18, in verse 18, que es la última pista que se nos da which is the last clue that we are given para identificar correctamente a esta mujer. to correctly identify this woman. Vamos al verso 18. Let's go to verse 18. Dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En los días de Juan, In the days of John, esa ciudad solo podía ser Roma, this city could only be Rome, la gran ciudad. the great city. Recordemos que el que está recibiendo esa revelación es Juan. Let's remember that the one that's receiving that revelation is John, Y él está viendo todo conforme a su tiempo. and he is seeing everything according to his time. La gran ciudad. The great city. Se le dice, y esta es la gran ciudad He is told, this is the great city que reina sobre los reyes de la tierra. that reigns over the kingdoms of the earth. Roma era la capital del imperio romano, Rome was the capital of the Roman Empire que dominaba todo el mundo, that dominated the entire world, conocido hasta ese entonces. known until then. Ella literalmente gobernaba sobre los reyes de las naciones. She would literally reign over the kingdoms of the nation, or the kings of the nations. Ahora, en ese entonces, Now, back then, la iglesia de Roma, the Church of Rome, escuche, la iglesia de Roma listen, the church of Rome no era una iglesia falsa. was not a false church. Juntar a Roma con la iglesia católica es un error, To join Rome with the Catholic Church is an error porque el catolicismo vino a florecer 200 años después de esta visión. because Catholicism started to flourish 200 years after. Pero en Roma había una iglesia cristiana constituida. But there was a constituted Christian church in Rome. Era una auténtica asamblea cristiana. It was an authentic Christian assembly. A finales del siglo I, At the end of the first century, que fue cuando Juan escribe toda esta visión, which is when John wrote this whole vision, era la iglesia que se llamaba la iglesia de las catatumbas. it was the church that was called the Church of the Y Catacombs. usted puede leer sobre ella. And you can read about it. Esta iglesia fue perseguida y acosada, This church was persecuted and accused, por lo cual ella tuvo que trabajar escondiéndose. for which she had to work by hiding. Ella vivía oculta en las cuevas subterráneas de la ciudad de Roma. She lived hidden in the underground caves of Rome. Por eso es que la última parte del versículo 6 That is why the last part of verse 6 dice Juan que cuando vio a la mujer sentada sobre la bestia, it says that John, when she saw the woman sitting over the beast, es por eso que Juan queda
profundamente asombrado. That is why it says that John was left astonished. ¿Lo estamos viendo? We're seeing it, right? Dice que asombrado con gran asombro, He is astonished with a shock porque él le sorprendió mucho ver la iglesia que él conocía en Roma. because it was surprising to him to see the church that he knew in Rome. Darse cuenta que esa iglesia que él conoció se convertiría en una gran iglesia ramera. To realize that that church that he once knew would convert into a great Y prostitute, que esa iglesia dominaría a los reyes de la tierra. and that that church will dominate the kings of the world. Ahora, con todas estas pistas que se nos dan, Now, with all of the clues that we have been given, es imposible evitar llegar a la conclusión it is impossible to avoid getting into the conclusion que después de los años de la transformación de esa iglesia cristiana, that after the years of that transformation of the Christian church, donde se levanta el catolicismo, where Catholicism is born from, es imposible no entender que esto representa a la iglesia católica romana. it is impossible to not understand that this represents the Roman Catholic Church. Es decir, It is to say, el clero, the clergy, is that what it is? No. el papado, The papacy. su jerarquía, It's a hierarchy, lo que ellos representan como estructura. what they represent as a structure. Mire, es muy curioso Look, it's very curious que los mismos estudiosos católicos that the same Catholic scholars, ellos admiten que en este pasaje se está describiendo a Roma, they admit that in this passage Rome is being described, pero ellos dicen que es una Roma pagana, but they say that is a pagan Rome, haciendo una partición entre la Roma fiel y una Roma infiel. making a partition between the faithful Rome and the unfaithful Rome. Pero el asombro de Juan But John's shock nos deja muy en claro leaves us very clear que no es simplemente así. that it's not simply just like that. Él estaba acostumbrado a ver la persecución de los cristianos. He was used to seeing the persecution of the Christians. Él estaba en medio de la persecución. He was in the midst of persecution. Él se impacta porque es la iglesia que él conocía, He is impacted because it was the church he once knew, la que había caído en esto y se había transformado en ello. the one that had fallen into this and had transformed itself into this. Ahora, hermanos, Now, es church, un error total it is a total error cerrar esto to close this, señalando simplemente una denominación, pointing to just one denomination, como que "Oh, son los católicos. like saying, oh, it's the Catholics. Entonces, como yo soy cristiano, me salvo. So because I'm a Christian, I'm saved. Lo que debemos entender aquí What we need to understand here es que lo que se nos describe son las enseñanzas de esta iglesia. it is that what is described is the teachings of this church. El enfoque no está señalando una denominación, The focus is not signaling a denomination. está señalando un comportamiento, It is pointing to a behavior, enseñanzas, to teachings, patrones patterns que lo caracterizan como una mujer falsa, that characterizes it as a false woman, una mujer prostituta as a prostitute woman que dice trabajar por Dios, that says that she's working for God, pero no trabaja, but she's not. que dice honrar a Dios, That says that she honors God, pero no lo honra, but she doesn't. que dice amar a Dios, That says that she loves God, pero no lo ama. but she doesn't love Him. ¿Qué enseñanzas tiene esta mujer? What teachings does this woman have? Son enseñanzas extrabíblicas. These are extra biblical teachings. No son enseñanzas que vienen de la palabra de Dios. These are not teachings that come from the Word of God. Son enseñanzas que vienen de fuentes y nacimientos paganos. These are teachings that come from fountains and births of paganism. Mezclas abominables para el Señor. Mezclas Mixtures that are an abomination to God, que se han introducido poco a poco sutilmente bajo el nombre y el concepto de cristiano. that have subtly introduced themselves under the name and the concept of a Christian. En la palabra tenemos claro, In the Word is very clear desde el Antiguo Testamento, that from the Old que Testament, hay cosas que Dios espera que no toque su pueblo. that
perdón, que hay cosas que Dios no quiere que su pueblo toque, that there are things that God expects for his people not to touch. porque había muchas cosas que representaban demonios. Because there are many things that would represent demons. Pero esta mujer ha tomado todo eso y lo ha enriquecido mostrándose como cristiano. But this woman has taken all of that, she has enriched it and shown herself as a Christian Con un fin, with an end, poder gobernar to be able to govern sobre otros. over others. Es una búsqueda de poder. Is a search of power. Es una búsqueda de estatus terrenal, It is a search of terrenal status, de vistosidad entre los demás, of showiness among others, mediante la investidura religiosa. through the Mientras el vestido the religioso. clothings of a Christian, Ajá. of a Christian. Por eso a ella no le importa mezclarse, That is why it doesn't matter for her to mix, porque ella no está pensando en Dios. because she's not thinking about God. Ella no está pensando en la palabra de Dios. She's not thinking about the Word of God. Ella está pensando en lo que ella desea. She is thinking about what she desires. Por eso es infiel. That is why she's unfaithful. No le importa mezclarse o adoptar culturas paganas, She doesn't care about mixing or adopting pagan cultures, disfrazándolas de conceptos cristianos dressing them as Christian concepts para poder reinar y dominar. to be able to reign and dominate. ¿Sabe qué es esto? Do you know what this is? Es babilonismo. This is called Babylonism. Es el espíritu de Babilonia. It is the spirit of Babylon. Eso es lo que surgió en la ciudad junto al Éufrates. This is what surged in the city besides the Euphrates. Es lo mismo, It's the same thing. una búsqueda de poder y de gloria terrenal A search of power and terrenal glory por medio de lo religioso. through the religious. Recordemos que ellos empiezan a construir la torre de Babel Let's remember that they start to build the Babel Tower con el fin de llegar hasta el cielo. with the end goal of getting to heaven. Pero ¿qué es lo que dice el pueblo? But what does the people say? Nos haremos un nombre. We will make a name out of ourselves. En otras palabras, In other words, nos haremos conocer de todos. we will be known to everyone. Su único fin y deseo es reinar y gobernar. Their only goal and desire is to reign and govern. Eso es babilonismo. That is called Babylonism. Hermanos, hoy en día Now, today, hay muchas iglesias afectadas con esta mancha. there are many churches affected by this stain. Y no estoy hablando de la iglesia católica romana. And I'm not talking about the Roman Catholic Church. Iglesias e instituciones Churches and institutions que adaptan patrones y formas paganas, that adapt pagan patterns, poniendo una supuesta visión religiosa putting a supposed religious vision, con el fin de hacerse un nombre y gobernar. with the goal of making a name out of themselves and to govern. Por ejemplo, For example, tengo dos ejemplos hoy I have two examples de today los muchos que usted puede encontrar. of the many that you can find. ¿Cómo podemos entender How can we understand que un día donde conmemoramos la resurrección de nuestro Señor that a day where we can commemorate the resurrection of our Lord se celebre a través de unos huevos could be celebrated through some eggs que trae un conejo? that brings a rabbit? Cuando yo llegué aquí, pues en Colombia no se ve eso. In Colombia, you don't see that. Entonces yo dije, ¿a qué se refiere esto? So I said, what does this mean? Y las iglesias todas dándole a sus niños huevos. And the churches, all of them giving their children eggs. Entonces yo me metí a Google a buscar So then I started to Google, y eso viene desde Nimrod and this comes from Nimrod, y habla de la diosa de la fertilidad. and it talks about the goddess of fertility. Era una diosa que adoraban It was a goddess that they worshipped, y por eso se representa con un conejo. and that is why it's represented with a bunny. ¿Usted no ha escuchado ese dicho que dicen, uff, pero tiene más hijos que un conejo? Have you not heard that saying, oh, she has more children than a bunny?
Porque el conejo representa la fertilidad. because a bunny represents fertility, El or a conejo rabbit. no tiene hijos a través de huevos. A rabbit does not have any offspring through eggs. Está hablando de los huevos de la fertilidad de la mujer. She's talking about the eggs of fertility from the woman. Esa era la diosa que se adoraba That is the goddess that was worshipped y que invocaba el sexo. and that would invoke sex. ¿En qué cabeza sana, In what sane mind temerosa de Dios, and fearful of God se le ocurre unir una fiesta tan pagana y perversa con una celebración tan santa? could you fathom to unite such a perverse pagan celebration with something so holy, Solo con el fin de agradar a los hombres, with the end to please man de convencerlos para que vengan conmigo and to convince them for them to come with me, y yo tenga poder entre ellos. and that I could have power over them. Babilonismo. Babylonism. Solo con el fin de cautivar y gobernar, Only with the end to captivate and govern, sin importar que dobleguemos una costumbre inmunda delante de un Dios santo. no matter if we have to bow to a filthy, pardon, Que juntemos una costumbre tan inmunda or that we join a filthy custom al lado de un Dios tan santo. to a very holy God. Hermanos, cosas como esta hay muchísimas. Church, things like these, there's many. Recordemos que ella es la madre de todas las prostitutas. Let's remember that she is the mother of all prostitutes. No habla de una. Doesn't talk about one. Muchas iglesias ortodoxas, There are many Orthodox churches, anglicanas, Anglicans, occidentales, Western, protestantes, Protestants, independientes, Independents, carismáticas, Charismatics, evangélicas. Evangelicals. Muchas de ellas reflejan este mismo error babilónico, Many of them reflect this same Babylonic error, la mezcla. the mixture. Diga la mezcla. Say mixture. ¿Qué se da? ¿Cuál es este error? What is this mistake? Mire, la adoración falsa por poder y aceptación. The false worship for power and acceptance. Eso es la prostitución. That is prostitution. Prostitución es sexo por dinero, Prostitution is sex for money, sexo por poder. sex for power. Los versículos del 8 al 14 The verses 8 to 14, ya los abarcamos en su interpretación we already covered them in their interpretation en el capítulo 13. in chapter 13. Describe una forma revivida It describes a revived form del Imperio Romano. of the Roman Empire, 10 naciones europeas 10 European nations que entregarán su poder a un solo hombre para gobernar. that will give their power to one man to govern. En los versículos 13 y 14 In verses 13 and 14, se nos describe que cuando el Cordero aparezca, it is described that when the Lamb appears, con el Cordero estará with the Lamb, la verdadera iglesia del Señor. the true church will be with the Lamb. Dice que lo acompañarán sus llamados escogidos y fieles. It says that he will be accompanied by his chosen ones and faithful ones. Esto nos demuestra una vez más This shows us again que su iglesia, la fiel, that the faithful church, no estará en la tribulación. it will not be in the tribulation. No participará de la gran The tribulación. church will not participate of the great tribulation. Ella aparecerá con el Señor The church will appear with the Lord, y lo llama con sus fieles y sus llamados. and he calls them his chosen and faithful ones. Todo este capítulo This entire chapter y el próximo and que the vamos a next one estudiar that we're going to study es muy tocante is very touching a lo que significa la gran ramera. to what the great prostitute means. Y creo que aquí nos ha quedado claro el objetivo principal de esta visión. And I think that the principal objective has been left clear here. Es una visión que ha navegado para todos los tiempos. It is a vision that has navigated throughout all the Y times. su objetivo principal And its principal objective es que examinemos en qué hemos creído. it is to examine on what we have believed in. Hermanos, la iglesia que se describe aquí The church that is described here tiene apariencia externa de cosas que pretenden evidenciar a Dios. has an external appearance of things that pretend to give evidence to God.
pero no lo hace. but it doesn't do it. Hermanos, es un error fatal It is a fatal error pretender que señala simplemente a una denominación. to pretend that this points to just one single denomination. Eso sería ser lo mismo que esa iglesia, That would be like being the same as that church ser superficial como ella. and to be as superficial as her. Hay un misterio aquí revelado para su iglesia, There is a mystery here revealed for his church, por el cual Juan está recibiendo esa visión. for which John is receiving that vision, Y es un llamado, and it is a calling, porque hay una iglesia que se prostituye. because there is a church that prostitutes herself. Hermanos, la iglesia romana nació siendo una iglesia fiel, The Roman church was born being a faithful church que conocía al Señor. that knew the Lord. Juan conoció esa iglesia. John knew that church. Pues Juan vio, comulgó con esa iglesia. John saw and communed with that church. Pero esa iglesia se confió en sí misma. But that church, she trusted herself too much. Y por eso se pervirtió. And that is why it perverted. Y con el anhelo de poder que trae la religión, And with the longing for power that religion brings, porque la religión siempre trae oculto un anhelo de poder, because religion always brings a hidden longing for power, trajo la abominación a sí misma it brought abomination to herself para poder reinar conforme a sus propios placeres. to be able to reign according to her own pleasures. Esta iglesia que nació en Roma This church that was born in Rome le ha dado de beber a muchas religiones que se llaman cristianas. has led other religions that call themselves Christians to drink. Esta iglesia que nació le ha participado a todos aquellos que también se identifican con Cristo. This church has participated with a lot of those that also identify themselves with Christ. Le tengo otro ejemplo. Let me bring you another example. Tenemos el papado jerárquico We have the hierarchical papacy actualmente en la iglesia cristiana evangélica, currently in the Christian evangelical church, donde el anhelo de poder where the longing for power ha hecho que el llamado actual apostólico has made that the current calling, apostolic calling, se siente donde se sientan la mesa de los jerarcas. that they would sit in the same table as the hierarchies Que comulgan con esta prostituta. that commune with this prostitute. Y lo digo así de claro porque es la perversión de un diseño que el Señor entregó. And I say it this clear because it is the perversion of a design that God gave. Pero en el diseño Él puso un orden. But in the design, he placed an order. Recordemos muy claramente Mateo 23:11. Let's remember clearly in Matthew 23:11. El mayor entre vosotros será vuestro siervo. The greatest among you will be your servant. Eso es lo que vemos en el ministerio ahorita conocido como apostólico. Is that what we see right now in the very well-known ministry that's apostolic? Un deseo de todos los pastores de ser apóstoles. There's a great desire from all the pastors to be apostles Para que me besen el anillo, so that they can kiss my ring, para que me sirvan, so that they can serve me, para que me conozcan, so that they can know me, para viajar, to travel, para el placer, for pleasure, para el poder, for power, para que me lleven mi maletín, so that they can carry my baggage, para escoger a quién le voy a pasar la unción. so I can choose who I will anoint. Babilonismo, Babylonism, disfrazado de cristianismo. dressed in Christianity. Nunca se nos olvide el orden del Señor. Do not forget the order of the Lord, El mayor entre vosotros that the greatest among you será vuestro siervo. will be your servant. Y esto lo vemos claramente en los apóstoles que el Señor nombró. And in this, we've seen clearly in the apostles that God named, Hombres que dieron todo lo que tenían por el valor del reino de los cielos. men that gave everything that they had for the value of the heavens. Y hoy tenemos hombres que buscan todo el valor de la iglesia para sí mismo. And now we have men that look at all the value of the church for themselves. ¿Lo ha visto usted, verdad, hermano? You've seen it, right?
el llamado ministerio apostólico actual, the calling of the apostolic ministry, ¿será que está de acuerdo a las palabras del Señor? could it be that it is according to the words of the Lord? ¿O será que está de acuerdo a la descripción que se nos está dando aquí en Apocalipsis 17? Or could it be that it is according to the description that we are given here in Revelation 17? El liderazgo cristiano que describe nuestro Señor, The Christian leadership that our Lord is describing, escúcheme, nunca se define por el poder, it is never defined by power, tampoco se define por la posición, nor is defined by position. se define por el servicio humilde, It is defined by the humble service, por la disposición para servir a los demás. by the willingness of serving others. Y esa es una de las tantas mezclas que se extienden como una mancha en la tierra. And this is one of the many mixtures that extend around the earth as a stain, Y todo and everything tiene un mismo inicio. has the same beginning. Escúcheme cuál es el inicio de todo. Listen to what the beginning is. Pasar por alto, To let go above your head, ignorar, to ignore, no estudiar to not study el pensamiento y la revelación bíblica. the thinking and biblical revelation, El no vivir la vida en fe bajo el lente del Espíritu. to not live your life in faith under the lens of the Spirit. Todo esto tiene un mismo inicio. All of this has the same start. Estar viviendo bajo los deseos de la carne To live under the desires of the flesh e ignorar lo que el Señor ya ha dicho. and ignore what the Lord has already said. Quiero que para terminar leamos 1 de Corintios 10 del 1 al 12. I want us to read 1 Corinthians 10, 1 to 12 to finish up. 1 de Corintios 10 del 1 al 12. 1 Corinthians 10, 1 to 12. Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Dice que el que esté firme, It says that the one that is firm, el que piense. the que one está that firme. thinks to be standing firm. Hermano, ¿usted cree que está firme? Do you believe that you are standing firm? Yo puedo creer que esa iglesia creía que estaba firme. I could believe that that church thought that it was standing firm. Juan nunca se imaginó viendo esa iglesia allí. John never imagined that, like seeing that church there. Y toda esta descripción es un regalo del Señor And this whole description is a gift from God para que nos examinemos por medio de su palabra. for us to examine ourselves through His Word. ¿Usted piensa que está de pie? If you think that you're standing firm, Mire que no lo haga. Mire que no se caiga. be careful that you don't fall. ¿Cómo se hace? How do you do it? Aquí se nos dice en este ejemplo. We are told here in this example. En la Biblia se nos dejó todo el ejemplo para entender qué debemos hacer y qué no debemos hacer. In the Bible, we are left with the example of what to do and what not to do. Y por eso, hermanos, And that's why, my brothers and mi sisters, mayor deseo my greatest desire es que usted ame, respete y viva la Biblia. it is for you to love, respect, and live the Word. Un hijo de Dios debe atesorar la Biblia como una lámpara, A child of God should treasure the word as a lamp, como su única guía,
as his only guide, como su gran consejero, as their great counselor, como el buen camino. and as his great way. Por eso siempre mortificaré. That is why I will always mortify. Es imposible que nosotros vivamos en el Espíritu si no estamos comiendo la palabra. That is impossible for us to say that we're living in the Spirit if we're not eating off the Word. Un fiel del Señor A faithful one of God ama la palabra de Dios. loves the Word of God Es fiel a su palabra. and is faithful to His Word, Vive por su palabra lives for His Word, y se examina conforme a la palabra. and he examines himself according to the Word. Mirámonos conforme a la revelación que Dios nos trae. Let's measure ourselves according to the revelation that God brings us. Y miremos cómo estamos siendo fieles para el Señor. And let's see how faithful we are being for our Lord. ¿Estamos esperando ser arrebatados? Are we waiting to be raptured? Hermanos, este aquí nos deja claro Church, this leaves it clear que los fieles serán arrebatados. that the faithful ones will be raptured. Y deseo con todo mi corazón que en esta iglesia, en nuestras casas, en nuestras familias, And I want with all my heart that in this church, in our homes, in our families, sea ese pueblo fiel que el Señor viene a recoger. would be that faithful people